Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Los invito a que veamos el tema titulado Los 21 concilios ecuménicos de la Iglesia. El término concilio proviene del latín concilium, que significa asamblea o consejo reunido. La palabra ecuménico deriva del latín tardío o ecumenicus, que significa general o universal. Fue tomada del griego oikoimenikos, que significa del mundo entero habitado. Los diversos cismas que sufrió la Iglesia cristiana llevaron a que el concepto de universalidad de la convocatoria se restrinja para incluir solo a los obispos de una fracción del cristianismo. Aunque en fechas actuales los concilios, particularmente Vaticano II, se dio la tarea de convocar a los obispos de todo el mundo. Cuando el Papa quiere tomar una decisión que abarca a toda la cristiandad, proclamar un dogma, modificar la organización de la Iglesia o condenar una herejía, que es una enseñanza errónea acerca de las verdades de la fe, puede convocar un concilio. Los obispos del mundo entero son llamados a Roma o a la ciudad que el pontífice haya elegido. Su presencia es necesaria, se hace obligatoria, salvo en caso de fuerza mayor, enfermedad, etc. Los superiores de órdenes religiosas, los abades generales, los prelados nulios, es decir, que no tienen jurisdicción en una diócesis propiamente dicha, y los cardenales son admitidos a participar en el concilio o sínodo ecuménico. Tienen voz deliberativa. Otras personalidades son admitidas a participar en el trabajo del concilio y tienen voz consultiva. Son los representantes de obispos ausentes, los príncipes católicos que aún permanecen en las sociedades contemporáneas, pero que no toman decisiones en el gobierno de sus diversas naciones, o sus embajadores y ciertos clérigos o laicos convocados a títulos diversos, asimismo teólogos, filósofos, eruditos o peritos en algún área del conocimiento. A la apertura de los debates, todos los asistentes prestan juramento, juran que permanecerán fieles a la Iglesia y a su jefe, en este caso al Papa. El texto del juramento fue redactado por el Papa Gregorio VII en el año 1709. El Santo Padre decide los temas que serán discutidos por el concilio, evidentemente apoyado por algún grupo que colabora con él para esta situación. Tiene el poder de interrumpir la sesión o de trasladarla a una fecha ulterior. El trabajo está repartido en varias comisiones, las congregaciones, antes de ser presentado a la discusión general. En el reglamento mismo del concilio se encuentra el ambiente de las asambleas de la Iglesia primitiva. Los votos son nominales y a la mayoría, pero aunque el Papa reúna a su alrededor solo una minoría, es siempre su punto de vista el que prevalece. En los primeros concilios, cuya convocación quedaba al cuidado de los emperadores, cada pregunta estaba sometida a la aprobación de los participantes, que respondían por placet, en este caso sí, y non placet, no. Cuando han recibido la aprobación del sumo pontífice, las conclusiones del concilio son promulgadas por una bula. Los concilios ecuménicos habidos hasta el presente ascienden a 21. A continuación los enuncio, siguiendo el orden cronológico en que se realizaron, las circunstancias que los originaron y las definiciones conciliares que decretaron. Vamos entonces al primer concilio ecuménico. Es
el primer concilio de Nicea, celebrado del 20 de mayo al 25 de julio de 325, año 325 de nuestra era. El concilio de Nicea duró 2 meses y 12 días, contó con la asistencia de 318 obispos. Ocio, obispo de Córdoba, asistió como legado del Papa San Silvestre I. El emperador Constantino también estaba presente. A este concilio le debemos el credo Symbolum de Nicea, que definió contra Arrio la verdadera divinidad del Hijo de Dios, homoousion, la redacción del símbolo o credo que se recita en la misa, así como la fijación de la fecha para celebrar la Pascua de Resurrección contra los cuartodecimanos. Vamos al segundo concilio ecuménico, que es el primer concilio ecuménico de Constantinopla, celebrado de mayo a junio de 381. A este concilio, que se llevó a cabo bajo el pontificado del Papa Dámaso y el emperador Teodosio I, asistieron 150 obispos. Se dirigía contra los macedonios, los cuales impugnaban la divinidad del Espíritu Santo. Añadió al credo de Nicea las cláusulas que se refieren al Espíritu Santo, qui simul adoratur, y todo lo que le sigue hasta el final. Así avanzamos al tercer concilio ecuménico. Hablamos de el concilio de Éfeso, llevado a cabo del 22 de junio al 17 de julio del año 431. Con más de 200 obispos, fue presidido por San Cirilo de Alejandría, representando al Papa San Celestino I. Definió la verdadera unidad personal de Jesucristo. Declaró a María la Madre de Dios, Teotocos, contra Nestorio, obispo de Constantinopla, y renovó la condena de Pelagio. Cuarto concilio ecuménico. En el concilio de Calcedonia, celebrado del 8 de octubre al 1 de noviembre de 451, participaron 250 obispos bajo la autoridad del Papa San León I Magno y el emperador Marciano, donde se condenó la herejía del monofisismo y definió las dos naturalezas, tanto la divina y la humana, en Cristo o en Jesucristo, contra Eutiques, quien fue excomulgado. Tenemos aquí un video sobre las diversas herejías que surgieron o han surgido a lo largo de la historia de la Iglesia, en un video que ustedes pueden ver en este canal de YouTube. Vamos al quinto concilio ecuménico, el segundo concilio ecuménico de Constantinopla, del 5 de mayo al 2 de junio de 553, de 615 obispos bajo el pontificado del Papa Vigilio y el emperador Justiniano I. Condenó los errores de Orígenes y los escritos nestorianos, los 3 capítulos de Teodoreto, obispo de Momsuestia, y de Ibas, obispo de Edesa. Confirmó los 4 primeros concilios generales, especialmente el de Calcedonia, cuya autorización era discutida por algunos herejes. Recordamos que estos concilios han dado luz a la fe y a la Iglesia. Sexto concilio ecuménico. Nos referimos, o me refiero al tercer concilio ecuménico de Constantinopla, del 7 de noviembre de 680 al 16 de septiembre de 681, bajo el Papa Agatón y el emperador Constantino Pogonato. Asistieron los patriarcas de Constantinopla y Antioquía, 174 obispos y el emperador.
Este concilio puso fin al monotelismo, definiendo las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana, como dos principios distintos de operación. Anamatizó, o mejor dicho, anatematizó a Sergio, Pirro, Pablo, Macario y a todos sus seguidores. Séptimo Concilio Ecuménico. Es el segundo concilio de Nicea, que se llevó a cabo del 24 de septiembre al 23 de octubre de 787. El segundo concilio de Nicea fue convocado por el emperador Constantino VI y su madre Irene, bajo el pontificado del Papa Adriano I, presidido por los legados del Papa Adriano. Reguló la veneración de las imágenes o de imágenes sagradas, y también se llevó a cabo la condena de los iconoclastas, aquellos que adoraban las imágenes. Asistieron entre 300 y 367 obispos. Octavo Concilio Ecuménico. Nos referimos al cuarto Concilio Ecuménico de Constantinopla, realizado del 5 de octubre de 869 al 28 de febrero de 870, bajo el pontificado del Papa Adriano II y el emperador Basilio. Contó con 102 obispos, 3 legados papales y 4 patriarcas. Arrojó a las llamas las actas de un concilio irregular, Conciliabulum, reunido por Focio contra el Papa San Nicolás I e Ignacio, el patriarca legítimo de Constantinopla. Condenó a Focio, que se había apoderado ilegalmente de la dignidad patriarcal. El cisma de Focio, sin embargo, triunfó en la Iglesia griega y ya no volvió a celebrarse en Oriente ningún otro concilio general. Noveno Concilio Ecuménico. El primer concilio de Letrán, del 18 de marzo al 6 de abril de 1123. El primero celebrado en Roma. Se reunió bajo el Papa Calixto II. Asistieron alrededor de 900 obispos y abades. Abolió el derecho que reclamaban los príncipes laicos de la investidura con un anillo y báculo de los beneficios eclesiásticos y trató de la disciplina de la Iglesia, independencia de la Iglesia del poder temporal, donde se decreta que los reyes no tenían que investir a los papas, y de la recuperación de Tierra Santa de manos de los infieles. Décimo Concilio Ecuménico. El segundo Concilio de Letrán, celebrado en abril de 1139, se celebró en Roma bajo el Papa Inocencio II, con la asistencia de unos 1000 prelados y el emperador Conrado. Su objetivo fue poner fin a los errores de Arnoldo de Brescia. Vuelve obligatorio el celibato para el clero en la Iglesia occidental. Tenemos aquí el fin del cisma del antipapa Anacleto II. Undécimo Concilio Ecuménico. El tercer Concilio de Letrán, celebrado en marzo de 1179, se efectuó bajo el pontificado del Papa Alejandro III y el emperador Federico I. Hubo 302 obispos presentes, condenó a los albigenses y valdenses y emitió numerosos decretos para la reforma de la moral de la Iglesia. Se decretaron normas para la elección del Papa, donde se hablaba de una mayoría de 2/3 y de la designación de obispos, edad mínima de 30 años. Se excomulgan los varones que en Francia apoyaban a los cátaros. Duodécimo Concilio Ecuménico. El cuarto Concilio de Letrán, del 11 de noviembre al 30 de noviembre de 1215, se realizó bajo el pontificado del Papa Inocencio III. Estuvieron presentes los patriarcas de Constantinopla y Jerusalén, 71 arzobispos, 412 obispos y 800 abades, el primado de los maronitas y Santo Domingo de Guzmán. Emitió un credo ampliado, símbolo de la fe, contra los albigenses. Firmiter credimus, la firmeza del credo.
condenó los errores trinitarios del abad Joaquín de Fiore y publicó 70 importantes decretos reformatorios, condenación de los albigenses, maniqueístas y valdenses. Definió aquello de la transubstanciación, es decir, este misterio que se realiza dentro de la celebración eucarística, en la consagración de las especies del pan y el vino, que se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es el más importante concilio de la Edad Media y marca el punto culminante de la vida eclesiástica y del poder papal, el poder espiritual. Determina que todo cristiano, llegado al uso de la razón, está obligado a recibir el sacramento de la confesión y la Eucaristía en la Pascua. 13º Concilio Ecuménico, el primer Concilio General de León, del 28 de junio al 17 de julio de 1245, fue presidido por el Papa Inocencio IV, los patriarcas de Constantinopla, Antioquía y Aquilea, Venecia, 140 obispos, el emperador de Oriente, Balduino II, asistió San Luis, rey de Francia, y aquí se excomulgó y depuso al emperador Federico II y dirigió una nueva cruzada bajo el mando de San Luis contra los sarracenos y mongoles. 14º Concilio Ecuménico, el segundo Concilio General de León, del 7 de mayo al 17 de julio de 1274, fue presidido por el Papa Gregorio X, los patriarcas de Constantinopla y Antioquía, 15 cardenales, 500 obispos y más de 1000 otros dignatarios. Logró una reunión temporal de la Iglesia griega con Roma. Se añadió al símbolo de Constantinopla la palabra filioque y se intentó encontrar medios para recuperar Palestina de los turcos. Se establecieron reglas para las elecciones papales. Aquí se realiza un intento de reconciliación con la Iglesia ortodoxa. También se lleva a cabo el reglamento del cónclave para la elección papal. Se realiza la cruzada o se planea la cruzada para liberar Jerusalén. Se establece el concepto de purgatorio. Pero sabemos que este concepto que no viene en la Biblia, sin embargo, la realidad del purgatorio sí se encuentra en la Biblia y por lo tanto se establece este término. 15º Concilio Ecuménico, el Concilio de Vienne, del 16 de octubre de 1311 al 6 de mayo de 1312. Fue celebrado en esa ciudad francesa por orden del Papa Clemente V, el primero de los papas de Aviñón. Asistieron los patriarcas de Alejandría y Antioquía, 300 obispos, 114 según algunas autoridades y 3 reyes, Felipe IV de Francia, Eduardo II de Inglaterra y Jaime II de Aragón. El sínodo trató sobre los crímenes y errores atribuidos a los caballeros templarios, los Fraticelli y los Vegardos y las Beguinas, proyectando una nueva cruzada, la reforma del clero y la enseñanza de idiomas orientales en las universidades. Se discute el nombramiento de un arzobispo en Pekín, China. 16º Concilio Ecuménico, el Concilio de Constanza, del 5 de octubre de 1414 al 22 de abril de 1418. Se celebró durante el Gran Cisma de Occidente, con el objeto de terminar con las divisiones dentro de la Iglesia. Solamente se convirtió en legítimo cuando el Papa Gregorio XI lo convocó formalmente y por ello logró poner fin al cisma eligiendo al Papa Martín V, lo que el Concilio de Pisa 1403 no había logrado conseguir por su ilegalidad. El Papa legítimo confirmó los decretos anteriores del sínodo contra John Wycliffe y Jan Hus. Así pues, este concilio es ecuménico solo en sus últimas sesiones, que son la 42 y la 45 inclusive, o de la 42 a la 45,
Y respecto a los decretos de las sesiones anteriores aprobados por Martín V, decreta la supremacía del concilio sobre el Papa, posteriormente abrogado. Y aquí también se lleva a cabo la elección del Papa Martín V. 17º Concilio Ecuménico, Basilea, Ferrara, Florencia, llevado a cabo en estos tres lugares entre 1431 a 1439. El Concilio de Basilea se reunió primero en esa ciudad, siendo bajo el pontificado de Eugenio IV y Segismundo, emperador del Sacro Imperio Romano. Su objetivo fue lograr la pacificación religiosa de Bohemia. Surgieron dificultades con el Papa y el concilio se trasladó primero a Ferrara, en Italia, en el año 1438 y después a Florencia, Italia, también en 1439, donde se logró una unión breve con la Iglesia griega. Habiendo aceptado los griegos las definiciones de los puntos controvertidos del concilio, el concilio de Basilea es solo ecuménico hasta el final de la 25ª sesión y de sus decretos. Eugenio IV aprobó solamente los que trataban de la extirpación de la herejía, la paz en la cristiandad y la reforma de la Iglesia, y los que al mismo tiempo no derogaban los derechos de la Santa Sede. Esto a tenor del Concilio de Florencia. Sanciona el canon católico, relación oficial de los libros de la Biblia. Intenta nueva unión con las iglesias orientales ortodoxas, reconocimiento en el romano pontífice de poderes sobre la Iglesia universal y ratifica la figura del purgatorio que ya habíamos enunciado en el concilio anterior. 18º Concilio Ecuménico, del 10 de mayo de 1512 al 16 de marzo de 1517. El quinto Concilio de Letrán, bajo los papas Julio II y León X, siendo emperador Maximiliano I, asistieron 15 cardenales y alrededor de 80 arzobispos y obispos. Sus decretos son principalmente disciplinarios. Se planteó también una nueva cruzada contra los turcos, que quedó en nada debido al cataclismo religioso en Alemania causado por Martín Lutero. Se dio la condenación del Concilio Cismático de Pisa, que se llevó a cabo de 1409 a 1411, y del conciliarismo. También se lleva a cabo una reforma en la Iglesia precisamente basada en los puntos abordados anteriormente. El conciliarismo significa que el concilio no tiene más autoridad que el Papa, sino ahora el Papa es el que ejerce hegemonía en la Iglesia católica. 19º Concilio Ecuménico. El Concilio de Trento duró 18 años y fue celebrado del 13 de diciembre de 1545 al 4 de diciembre de 1563 bajo 5 papas: Paulo III, Julio III, Marcelo II, Paulo IV y Pío IV, y bajo los emperadores Carlos V y Fernando. Estuvieron presentes 5 cardenales legados de la Santa Sede, 3 patriarcas, 33 arzobispos, 235 obispos, 7 abades, 7 generales de órdenes monásticas y 160 doctores en teología. Se convocó para examinar y condenar los errores promulgados por Martín Lutero y otros reformadores y para reformar la disciplina eclesiástica. Es el concilio de más larga duración. Publicó la mayor cantidad de decretos dogmáticos y reformatorios y produjo los resultados más benéficos: confirmación de la doctrina acerca de los 7 sacramentos, de los dogmas eucarísticos, decreta la versión de la Vulgata como auténtica y el canon de la Biblia, es decir, el número de los libros de la Biblia, 46 para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento. Asimismo, los libros de la Sagrada Escritura. 20º Concilio Ecuménico, el Concilio Vaticano I, del 8 de diciembre de 1869 al 18 de julio de 1870. Fue convocado por el Papa Pío IX o IX.
Se reunió el 8 de diciembre de 1869 y duró hasta el 18 de julio de 1870, como lo hemos mencionado, y no terminó, sino que fue interrumpido por la invasión de los estados pontificios por las tropas piamontesas. El 20 de octubre, el Papa publicó la bula Postquam Dei Munere, la cual prorrogaba el concilio indefinidamente. Estaban presentes 49 cardenales, 11 patriarcas, 680 arzobispos y obispos, 28 abades, 29 generales de órdenes religiosas, 803 en total, además de importantes cánones sobre la fe y la constitución de la Iglesia. El concilio decretó la infalibilidad del Papa cuando habla ex cátedra, es decir, cuando habla como pastor y maestro de todos los cristianos católicos, define una doctrina sobre la fe o moral, las buenas costumbres que ha de observar toda la Iglesia católica. Refuerza la ortodoxia establecida en el Concilio de Trento, condena el racionalismo, el naturalismo y el modernismo. 21º Concilio Ecuménico y último, Concilio Vaticano II, celebrado del 11 de octubre de 1962 al 8 de diciembre de 1965 en Roma, Italia. Fue convocado por el Papa Juan XXIII. Tuvo 4 sesiones. La primera la presidió en 1962 Juan XXIII, que murió el 3 de junio de 1963. Las otras 3 etapas fueron convocadas y presididas por su sucesor, el Papa Paulo VI, hasta su clausura en 1965. Ha sido el concilio más representativo de todos. Asistieron alrededor de 1000 padres conciliares y de todo el mundo y miembros de otras confesiones cristianas. Se estima que asistieron alrededor de 2452 clérigos, entre cardenales, arzobispos, obispos y miembros de comunidades religiosas. La finalidad del concilio fue el aggiornamento, que significa actualización o puesta al día de la Iglesia, renovando lo viejo, lo antiguo, revisando el fondo y la forma de su acción en un diálogo con el mundo moderno, sin ser del mundo, evidentemente. No hubo definiciones dogmáticas, algunas, por ejemplo, en la reforma de la liturgia, donde en adelante las celebraciones litúrgicas, particularmente la misa, sería celebrada de frente al pueblo y en el idioma de cada nación. La constitución pastoral Gaudium et Spes, la anterior era Sacrosanctum Concilium, luego la revelación divina, Verbum Dei, la libertad religiosa y la naturaleza de la Iglesia, así como muestra la encíclica Mortalium Animus de Pío XI, que es actualizada en este momento. Asimismo, los documentos que hablan sobre el apostolado de los laicos y la naturaleza de la Iglesia, el Lumen Gentium, que quiere decir luz de la gente. Este concilio evidentemente generó mucha polémica porque no fue aceptado por muchos miembros de la Iglesia, abades o también superiores religiosos, incluso algunos obispos, y algunos decidieron quedarse, por ejemplo, fuera. Algunos abandonaron la vida religiosa o incluso la vida sacerdotal, porque este cambio les costó mucho a ellos y les costó sobre todo integrarse a esta nueva forma de diálogo de la Iglesia con el mundo. Se realizaron en total 16 documentos, 4 constituciones que ya hemos nombrado, 9 decretos y 3 declaraciones. Mis hermanos, hasta aquí esta exposición sobre el sobre los 21 concilios ecuménicos de la Iglesia. Agradezco su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.